las 4 en punto, vamos a iniciar esta videollamada, este encuentro virtual sobre la materia de ciencias políticas. Con las buenas tardes para todos, los que se van conectando, pues se van poniendo al día de lo que estamos haciendo, no hay ningún problema. No sé si ya pudieron revisar el trabajo que estaba compartido en el Moodle. Vamos a hablar sobre él. Yo les voy a plantear algunas explicaciones y luego las preguntas que puedan haber sobre el trabajo siguiente. Entonces, yo les voy a pedir que en primera medida ustedes me escuchen más o menos unos 10 minuticos, menos tal vez, yo me demoro mucho, para que juntos revisemos la tarea. Primero que todo, escuchar. Y luego de eso, sí, yo voy a cerrar los micrófonos mientras tanto para que ustedes me escuchen con mucha atención. Y luego de eso, ahí sí ustedes puedan plantear dudas y responder algunas preguntas que están aquí. Entonces, nuevamente para los que se están conectando, buenas tardes. Voy a pasar a silenciarlos entonces por 10 minuticos mientras yo acabo de hacer la clase. ¿Listo, muchachos? Comienzo. Si ustedes se dan cuenta y pudieron ingresar al Moodle, aquí lo estoy compartiendo en este momento, yo les propuse que hicieran una actividad para poder terminar el contexto de la historia de la política. ¿Por qué? Porque estamos revisando los debates, haciendo el simulacro de las Naciones Unidas, que tenemos que seguir intentando hacerlo por este medio. Los debates no pueden quedarse ahí. La idea es que ustedes lleguen a argumentar con sus propias ideas y usando no solamente las suposiciones, como yo les decía en clase, sino las ideas profundas, los conceptos que ustedes van a manejar. Eso lo vamos a trabajar a partir de la próxima clase, pero para poder hacerlo tenemos que también terminar y cerrar la teoría. Ese cierre de teoría complementa lo que vimos en clase. Hablamos en clase sobre tribus, polis, la época feudal, ya hemos terminado con los tipos de política o de gobiernos absolutistas, totalitaristas, que ustedes conocen. Por eso, la primera actividad que yo les mandé tenía que ver con el ver 3 videos. En el primero de ellos hablaban sobre las grandes potencias mundiales, si ustedes ya lo vieron, y comenzaron a hacer un recorrido desde la época del Imperio Macedonio, pasando por, no sé, el Imperio Romano, llegando al nazismo, que también es otro tipo de gobierno. Entonces, simplemente era que ustedes vieran los videos nuevamente, se llenaran de información, tomaran apuntes en su cuaderno y lograran escoger al menos uno de esos países o imperios que se mencionan allí. El segundo video hablaba sobre la historia de Europa y el tercero sobre la historia de Latinoamérica. ¿Por qué tomé esto? Porque obviamente el contexto político tiene que ver también, o mejor, el pensamiento político tiene que ver con el contexto geográfico y cultural de los pueblos. Entonces, si nosotros queremos hacer un concepto de política, tenemos que basarnos también en el conocimiento de la historia, cómo llegamos a ser lo que somos. Allí entonces, en el último punto decía, no olvides realizar una síntesis en el cuaderno, aquí lo estoy subrayando para que ustedes se den cuenta, del tema elegido. ¿Tema elegido de dónde? De los videos que están allí, de los países, sobre todo en este primer video donde hablan de las grandes potencias mundiales. Si ustedes hubieran escogido uno, hubieran leído alguna información, que eso es algo teórico, y simplemente lo presenten en su cuaderno. Ese es en el cuaderno. Ustedes toman después una foto, la suben por medio de WhatsApp o a mi correo o acá como respuesta a la tarea. ¿Listo? Y luego venía el segundo punto. Repito, para los que van llegando, yo primero voy a tomar un momento para poderles hablar, explicar. Cerré los micrófonos para que pues, ustedes estén muy atentos y en un momento cuando ya termine la explicación, yo vuelvo a abrir los micrófonos para escucharnos. ¿Listo? Entonces, ya vimos el primer punto de esa tarea que ustedes están haciendo. Reiterarles que no se trata de que la desarrollen de una hoy, aunque sería lo ideal, ¿no? Para que usted no se cargue de trabajo, sino que usted tiene hasta el próximo miércoles, si no estoy mal, martes, sería conveniente para que usted me envíe esa actividad. ¿Por qué? Porque en la clase del miércoles, que también espero encontrarme con ustedes por este medio, Dios mediante vamos a pasar a otro tema. Vamos a comenzar a definir cómo vamos a hacer esto de la argumentación y a continuar de alguna manera los debates. Entonces, no recuerdo con cuál de los dos decimos, ya alcancé a ver algo del artefacto argumental y vimos algo, tenemos que construir algo respecto a eso para que usted sustente la opinión sobre el tema que eligió en el debate. Pero eso es otro cuento que usted, como yo ya investigo, ya indagó sobre el tema que yo les, los 5 temas que yo les propuse, les va a quedar muy fácil hacerlo en esos días. ¿Listo? Entonces, estamos dedicados en la tarea de ahora. Primer punto en el cuaderno, pantallazo de lo que usted
concluyó, ojalá no sea solamente copiar información y pegar de Wikipedia, de otras páginas, sino que usted haya entendido y haya dicho, entonces esto ocurrió en esto y el contexto político que se vivió en esa época de esos imperios o grandes reinos. En el segundo punto, que estoy acá enumerando, estoy acá seleccionando, tenían que ustedes abrir un documento para hacer una lectura. El documento está acá al final. Ese es el documento que ustedes tenían que haber abierto. El documento presenta dos partecitas, no tenían que leerlo todo. Y yo les puse ahí las páginas, no las páginas del PDF, es decir, no estas, sino las páginas que aparecen en el fragmento del libro que yo descargué. Entonces, el primero tenía de la página, si no estoy mal, acá volvamos, tenían que leer desde la página 191 y un pedacito de la 192. Vamos a buscarlo acá rápidamente en el documento. 191 y 192. Eran 3-4 párrafos que ustedes, para introducirse a esto que estamos viendo. Acá está el título, perdón, acá. Las ideas políticas. Esto es lo que yo quería que ustedes leyeran para hacerse una idea, y ahorita voy a hablarles solamente sobre esto y comienzo, ojalá a través del diálogo con ustedes, a profundizar sobre lo que dice el texto. Ojalá que ya lo hayan leído, y si no, la idea es que lo puedan leer, ¿cierto? 191 y el primer párrafo del 192. Este sí tenían que leer hasta aquí, esto. ¿Por qué? Porque este título de categorías, ciencias, creencias, tópicos y mitos es una profundización de lo que dice acá. Pero luego pasaban a la página 197. En la página 197, repito, la que está en el documento, no la que está en el PDF como tal, había un título que se llama El pensamiento político, la visión política y la utopía. Y ahí ustedes tenían que leer o tienen que estar leyendo esa página 197, la página 198, la 199 y hasta este espacio de la 200, antes del título Categorías, Doctrina, Teoría y Ciencia. ¿Qué se encuentra en esas páginas? Una información muy detallada que yo quiero que pasar a explicarles para ver si me hago entender. Estamos viendo política. Hay muchas ideas sobre política en el mundo, muchas diferentes perspectivas de entender la política. De hecho, en nuestro contexto hay muchas opiniones o suposiciones de la política con las que muchas veces no estamos de acuerdo. Ustedes lo han notado en estos días de la pandemia, de toda esta coyuntura que estamos viviendo, que podemos estar en desacuerdo de muchas posiciones políticas, pero no hay un concepto de política que realmente se forme. El libro, y acá abro esta presentación en PowerPoint que preparé para ustedes, nos presenta la pregunta fundamental: ¿para qué pensamos en política? Yo quisiera que ustedes reflexionaran. Estas ideas que están en el pantallazo, en el PowerPoint, las pueden tomar ustedes también para hacer su texto expositivo. Recuerden que después de la lectura, el documento que ustedes me van a mandar en Word es una explicación, ojalá, de las preguntas que les surgen sobre el contenido de la lectura. Pues ya pasamos la teoría, el origen de la política antigua, todo esto, y ahora eso que tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Y la pregunta que abre eso es: ¿para qué pensamos en política? ¿Tiene alguna utilidad que nosotros formemos algún concepto relacionado con política? En la lectura se presenta una diferencia inicial entre lo que son las ideas y los conceptos. Y se nos dice que las ideas son bastante superficiales, que vienen de la subjetividad, pero los conceptos son más profundos. De hecho, la base de la ciencia son los conceptos. Yo quisiera que ustedes se preguntaran: ¿ustedes ya han formado algún concepto sobre la política? Porque es el reto para nosotros en la formación de este año. ¿O solamente nos vamos a quedar con ideas sobre política? Porque gracias a las ideas, a las ideologías, de alguna manera, no hay una profundidad real sobre una opción participativa política. Y ese es el temor que a mí me causa, que un ciudadano saliendo del liceo, ustedes van a participar en la vida política del pueblo, de la nación, del mundo, pero sin conceptos formados, que es la base de la ciencia. Entonces, simplemente ahí yo defino, ojo, porque acá un paréntesis, todo este video se va a descargar y va a aparecer en YouTube para que usted haga repaso de lo que estamos hablando, ¿listo? Las ideas son superfluas, los conceptos son profundos. Ya les dije que los conceptos son base de la ciencia, poseen consistencia racional y son fundamentados en la lógica. Y aquí viene lo que presenta el texto. Yo estoy hablándoles, chicos, del contenido de este texto que ustedes tenían que leer en el segundo punto. Por eso hice esta presentación en PowerPoint, ¿ok? Entonces, aquí viene: el pensamiento político es la suma entre una actividad mental y también el producto. ¿Y el producto qué es? Toda la unión que hacemos de conceptos. Si ya entendimos cuál es el concepto de monarquía, cómo lo unimos al concepto de democracia,
no para decir en qué se parecen o en qué se diferencian, sino para comprender cuál es la posición, el concepto que yo me estoy haciendo sobre política. En el texto también se nos habla de un peligro, y es que cuando una práctica se vuelve normal, se vuelve habitual, se vuelve común para la sociedad, se abandonan los conceptos y se cae simplemente en la superficialidad de las ideas. No es que tener ideas sea malo, de hecho es el acto más humano de los humanos, pensar, razonar. Pero muchas veces nos pensamos solamente en las suposiciones, en la imaginación, el texto lo dice muy claramente, y no nos quedamos en los conceptos reales que nos permiten comprender un texto, una realidad, en este caso la política. El texto habla, por ejemplo, de que nosotros queremos comprender los hechos que nos rodean, pero también tenemos que tratar de explicarlos. Ponemos un ejemplo nada más. En esta época que estamos viendo lo de la crisis, la cuarentena, la pandemia, nosotros podemos tener mil ideas sobre todo esto, pero la pregunta es cuántos conceptos reales hemos formado sobre una situación que nos toca. Y si transportamos eso a la política, viene la cuestión. Tenemos muchas ideas sobre política. Nos hablan de izquierda, de derecho, de ser tibio, en nuestro contexto, ¿no? De monarquías, de dictaduras. Esas son ideas, pero ¿cuánta realidad conceptual yo tengo para luego tomar una decisión política o una posición política? Y al final nos definen la visión de Sheldon Wovin, que es un politólogo de Estados Unidos, y él dice que nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es lo mismo, conceptualizar, idear o imaginar una utopía. Y hay una palabra ahí clave, y es que muchas veces nosotros idealizamos todo, la realidad, hasta la realidad política, y pensamos, sin conocer los hechos y el contexto, que la política debería ser algo ideal, algo mágico que solucione los problemas de los demás sin conceptualizar. Entonces, aquí viene un reto para ustedes, muchachos, y es tomar este texto, que lo dice allí en el punto 2 de la actividad, y hacer un texto explicativo, no menor a 2 páginas en un documento de Word que debe observar la norma ZAPA, con un título, ojalá un título interesante, sugerente. Recuerden que yo siempre les he dicho que uno como que hace propio el texto cuando le pone un título que lo motive a uno al menos a escribir o a leer, ¿cierto? Planteando una conclusión personal sobre la lectura. Una cosa es el punto 1, que tiene que ver con información que ustedes saquen de un tema que les llama la atención a los videos. Hacemos una parte y decimos, bueno, hice la lectura, y ahora de todo lo que hemos visto, ¿yo qué puedo explicar sobre política? Ustedes tienen que guardarlo poniendo allí el curso, el nombre y la fecha, y me lo envían. ¿Cómo me lo envían? Por aquí puede hacer la respuesta, o me lo pueden enviar a mi correo. Yo aquí les voy a pasar mi correo, y simplemente yo quiero que ustedes pues entren a poder revisar esta situación. ¿Listo? Voy entonces a quitar, a activarlos a todos para poderlos escuchar, muchachos. Saludos a todos. Sí, por allá se cayó algo, pilas. Muchachos, ya los estoy escuchando. Recuerden que todo esto queda grabado, chicos. Todo esto queda grabado y va a ser subido a YouTube. ¿Listo? ¿Qué? Entonces, muchachos, ¿queda claro cuál es el trabajo que estamos desarrollando y lo Todos que tienen van a la cámara hacer? apagada. Sí, señor. Señor. Bueno, yo quisiera preguntarle a alguno de ustedes si comprendimos la presentación en PowerPoint que acabo de compartir, si está claro lo que vamos a hacer con ese trabajo y cómo me lo van a enviar. El trabajo, repito, no es para hoy. O sea, hoy lo tienen que ustedes ya estar haciendo, haberlo desarrollado, pero me lo pueden enviar de aquí hasta el martes. ¿Por qué? Porque el martes yo compartiré también algunos de los textos que ustedes me presentaron. ¿Listo? Vamos a preguntarle por aquí entonces a David Riaño. Hola, David Riaño, ¿estás por ahí? Sí, señor. David, ¿cómo estás? Yo quisiera que tú nos compartieras la pregunta fundamental del texto que acabamos de compartir, que les acabo de explicar. ¿Tú ya tienes algún concepto propio sobre la política que te permita a ti separar el concepto de lo que es una idea? Y sobre todo, David, ¿cuál es la importancia de tener conceptos políticos? Te escuchamos, David. Importancia de momento. De formar conceptos políticos. El texto nos hablaba de que tenemos ideas o conceptos. ¿Tú en este momento tienes ideas sobre política o ya estás formando conceptos políticos? Y conceptos. ¿Y cuál es la importancia de separar esas ideas y conceptualizar algo para poderlo comprender? ¿Por
qué es importante formarnos en conceptos políticos? Como, o sea, saber más o menos qué es la política, todo eso o sea, saber qué es, porque, o sea, saber qué es por ejemplo, la política, cómo ha estado y eso. Ok, y solo saberlo porque ahí llegamos las cosas, vale, yo lo conceptualizo, pero Walling decía que nosotros tenemos que también tratar de explicar esos hechos. Si tomáramos Samuel López, hola Samuel, ¿cómo estás? Activa por favor tu micrófono que está desactivado y pues no te podemos escuchar. Si yo tomara el hecho real que nos está ahora abordando, la circunstancia que estamos viviendo, yo podría ya explicar de alguna manera con conceptos todas las determinaciones políticas que se están tomando. Por ejemplo, Colombia está en estado de emergencia. Algunos de ustedes ya pues tienen conceptos claros sobre lo que implica estar en estado de emergencia, qué poder político tiene el presidente, los gobernadores, los alcaldes para operar. Preguntémosle a alguien que sí tenga el micrófono abierto. A ver, por acá. Sara Amador, hola Sara, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo te ha ido, Sara? Sara, estamos hablando del contexto político actual y tenemos que llegar a pensar si es importante solamente en captar los hechos o tenemos que pasar a tratar de explicar esos hechos. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Pues que también es importante tener nuestros propios hechos, ¿no? Saber definir nuestros conceptos, ¿no? Claro que sí. Tomar una posición no solamente es decir, oiga, yo voy a seguir a un grupo de personas que me van a decir lo que tengo que hacer, que tristemente es lo que hacemos muchas personas cuando no hay un espíritu crítico, una razón profunda sobre las cosas, sino, oiga, mi propio pensamiento me ayuda a tomar una posición real. Y la política, la participación en política, parte de la posición personal que se transfiere a la sociedad, que quiere solucionar conflictos como lo habíamos visto al inicio del periodo cuando definimos el concepto de política. Es muy importante, chicos, que ustedes entiendan entonces el contexto del trabajo. Primer punto, tomar apuntes de uno de los potencias mundiales, pues que le llamó la atención, léanse algo sobre eso. Chéverísimo sería que esa potencia tuviera que ver en algo con el contexto del país que ustedes representan, porque pues si yo voy a hablar de, no sé, de la Alemania nazi y mi país no tiene nada que ver con eso, pues de pronto pierdo la posibilidad de profundizar un poco más en el conocimiento de la historia de mi país, del país que represento en la ONU, ¿cierto? Pero pues si no, el que le llamó la atención. Y el segundo es un texto explicativo con tus palabras. Por favor, no copien nada de la red porque eso se nota, ¿cierto? Con sus palabras, dando una propia posición, una propia conceptualización sobre la política y lo que dice el texto. ¿Listo, muchachos? Les repito, ustedes lo pueden enviar por este medio, por el medio de Moodle, lo pueden enviar por, pues si no podemos por WhatsApp, si no hay ninguna posibilidad, y si no, aquí les voy a compartir en este momento mi correo que ustedes ya tenían, yo les había dado hace rato, ¿cierto? Aquí lo estoy escribiendo para que ustedes lo puedan tener, y si les salió todo, sí. Y ustedes le pueden enviar también el trabajo, la imagen del primer punto y el documento de Word del segundo punto con norma Zapa a ese correo. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo martes. Porque el miércoles, que nos volveremos a encontrar, yo les avisaré con tiempo la hora del encuentro, nos vamos a dedicar ya al otro tema de cierre de este periodo, que es la argumentación. Y allí tendremos que tomar el tema de que ustedes profundizaron y podamos llevarlo pues, a otro nivel, dando propias ideas y propios argumentos. ¿Hay alguna pregunta o inquietud sobre el trabajo? ¿Sí han podido abrir la plataforma de Moodle para revisarlo? Sí. Sí, Listo. señor. Sí, señor. Muchas gracias Sí, por señor. esas respuestas. Esperamos entonces, les recuerdo que este encuentro que estamos teniendo, eso lo vamos a descargar y va a ser subido a la página de YouTube. Ojalá ya han podido ustedes suscribirse a la página. Todas las clases que tengan con los profesores van a estar allí para que ustedes puedan repasar, revisar esa información. Todos han podido descargar el documento Sí, sobre señor. bueno, listo. Si alguno no lo tiene descargado, me pueden escribir por WhatsApp con mucho gusto y se los hago llegar por otro medio, pero la idea es que lo podamos tener en cuenta. Listo, muchachos, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien más tiene algo para decirnos. No, Bueno, no creo. me encanta haberlos encontrado, me encanta que estén por acá ustedes tan juiciosos. Espero que estén tomando todas las medidas en su casa para seguir en esta época tan dura, que para todos es dura, yo entiendo eso.
y sobre todo que podamos seguir pues practicando de la mejor manera el autocuidado que es tan importante. ¿Listo, muchachos? Una feliz tarde para todos entonces, chicos. Dios me los bendiga y cualquier pregunta o inquietud ya saben, nos estamos comunicando. Chao. Chao. Sí, señor. Ya, profe. Hasta luego. Profe, Chao, hasta chao. luego, profe.